Bien, amigos, tradicionalmente la Fiscalía de la capital dominicana y la Fiscalía de Santiago son las dos oficinas de Ministerio Público que más actividad han tenido en los últimos años aquí. Va a seguir siendo así. Ahora varió un poco con la creación de la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo. Ahí va todo lo que la gente se puede imaginar llega ahí. Sin embargo, tenemos un caso muy sui generis, que es que esas dos fiscalías han estado desempeñadas en los últimos años por una persona que muchos no percibimos, que Jenny Berenice Reynoso fue fiscal de Santiago antes de cumplir sus 30 años. Hoy ya es una persona más adulta y tiene 32 solamente. La persona que a pesar de su juventud demuestra mucha madurez. En un cargo muy difícil, muy difícil. La Fiscalía de la Capital y la de Santiago son cargos difíciles y ella ha tenido que desempeñarlo con mucha entereza. Quiero decir, en beneficio de la fiscal, de que cada vez que un ministerio público toma una decisión, generalmente el ciudadano tiene dos reacciones. Si la decisión lo beneficia, entiende que el fiscal cumplió con su deber. Si no lo beneficia, se vendió. Esa es una situación que no es nueva. Y en el caso de Jenny Berenice Reynoso, es más grave porque aquí hay personas que se han pasado los últimos 4 años investigando la vida privada de la fiscal de Santiago y luego de la capital. Todo el perjudicado se siente mal y no han podido encontrar nada. De manera que yo quisiera dar la bienvenida a una persona que nosotros sí tenemos una queja y era que no tenía votado. No tenía votado porque estuvo aquí hace tiempo y solamente por una amiga, la productora de Horas Extras, logramos que ella esté con nosotros. Doctora, gracias por estar aquí. Gracias por romper un poquito la costumbre de no ir a muchos medios. Se lo agradecemos muchísimo. Muy buenos días, muchas gracias. Muy complacida de estar con ustedes y los televidentes. Gracias, Julio. Doctora, normalmente el televidente no perdona a los que preguntamos cosas si no le preguntamos lo que ellos quieren. Sí. ¿Usted entiende que en el cumplimiento del deber usted ha sido parcial con algunos casos que ha tenido que actuar y que inclusive ha tenido diferencias serias con otros magistrados del sistema judicial? Bueno, sí. ¿O es solamente el caso que nos ocupa, el último? El Ministerio Público tiene un deber, que es ser objetivo. Yo tengo ya más de 10 años de carrera. A veces las personas solo ven el tiempo que tengo como titular en Santiago, aquí en el distrito, pero yo comencé mi carrera como paralegal, que es el primer nivel. Son ya más de 10 años, como le decía. Y es posible que manejando proceso durante todo ese tiempo, quizás haya manejado algún proceso de manera poco objetiva, pero nunca ha sido a sabiendas. Quizá por un error que puede cometer cualquiera, servidor público, pero siempre, y le he exigido eso también a mi equipo. ¿Qué posibilidad hay de que la juventud que usted tiene la haya hecho tomar decisiones bajo cuerda, como nosotros decimos, incómoda por alguna actitud o por algo que se dice o se menciona, y que usted haya tomado una actitud diferente que con el resto de los casos? Eso nunca ha pasado. De eso sí yo le puedo dar garantía. Nunca ha pasado, porque yo no suelo tomar decisiones bajo cuerda, para decirlo. Específicamente el caso de Víctor Díaz, que se dice y se dijo mucho, yo creo que llegó a sus oídos, de que quizás Víctor hizo pronunciamiento de tipo político
y que eso fue lo que hizo que usted insistiera tanto en ese caso. No, lo que hizo que insistiera tanto en ese proceso fue lo que encontramos en el transcurso de la investigación. Pronunciamiento, yo duré 5 años siendo fiscal litigante y subía a diario audiencia, y todas las cosas que escucho un ministerio público que sube audiencia, uno crea una especie de blindaje a ese tipo de cosas que se dicen, que si un abogado te acusa de X cosa, que si el imputado no está contento. Cuando yo era litigante en Santiago me pusieron Jenny prisión. O sea, yo estoy acostumbrada a ese tipo de cosas y nunca eso ha influenciado en la toma de decisión. Doctora, ¿cuántos adjuntos o ayudantes tiene la fiscal de la capital? 122. Una pregunta, ¿hasta dónde ellos tienen independencia en los casos que usted le da o en las especialidades que ellos tienen? Fiscal energético, fiscal de droga, etcétera. Tienen independencia dentro de unos parámetros que creamos en Fiscalía del Distrito a partir de enero del año 2012, que son parámetros de política de persecución, de política criminal. O sea, nosotros tenemos lo que en Fiscalía del Distrito llamamos los términos de referencia, la matriz de persecución y los manuales. Usted puede quitarle a un fiscal un caso, es decir, yo voy a manejar eso. Claro. ¿Y la ley le permite? Sí, por supuesto. Otra cosa, ¿usted garantiza y avala la conducta de 100 y pico de ayudantes? ¿O cada quien es responsable de sus actos? La Fiscalía del Distrito tiene un modelo. Sería irresponsable yo decir como gerente que cada quien es responsable de sus actos, más que el Ministerio Público tiene una estructura que es vertical, no es horizontal. Entonces sería irresponsable decirlo. Y la Fiscalía del Distrito tiene un sistema que nosotros implementamos a partir del año 2012, basado en un sistema de calidad europeo, por sus siglas en inglés, el CAF, en el que un proceso no es de un fiscal, sino de la Fiscalía, y cada proceso que ingresa a Fiscalía del Distrito al menos pasa por la mano de 6 fiscales. Y eso garantiza que para comprar a alguien en un proceso... Hay que comprar un juego, un hay que comprar 6 fiscales que están en 6 departamentos distintos. Esa ventaja tiene el béisbol, que usted tiene que comprar 9 peloteros. Sí. Doctora, en el caso de al revés, es decir, ya hablamos de los que están debajo de usted, ahora de los que están arriba, que es el procurador. ¿Qué responsabilidad usted tiene frente a él? Absoluto. Él es su jefe. Claro. ¿Pero de suya o de los casos que ustedes llevan? Bueno, es el jefe del Ministerio Público, y como jefe del Ministerio Público puede perfectamente intervenir en cualquier proceso. Y le puede decir apele, claro, tal caso, claro. Ordenárselo, sí, puede. ¿De boca o por escrito? Bueno, pudiera ser por escrito, pero casi siempre eso se da de forma verbal. ¿Y usted a su subalterno le puede decir apele o apela a usted? No, apelan ellos. Apelan y si en algún ellos. caso, yo siempre digo, a veces le doy un cariñito a la apelación. Bien, doctora, en el caso de la organización vertical, usted tiene una parte estrictamente legal, judicial, técnica y una parte administrativa. ¿Hay mucho administrativo en la fiscalía? Sí, nosotros tenemos desde psicólogos, legistas, ingenieros, tenemos muchos administrativos. ¿Y todo eso tiene que ver con los nombramientos? ¿Son ustedes que lo hacen? Los nombramientos lo hace la Procuraduría. Bien, vamos entonces a entrar en las relaciones Ministerio Público-Poder político. Se dice que el brazo político del gobierno es el Ministerio Público. ¿Hasta dónde es así? Eso ha cambiado un poco, hasta cierto punto. Y ha cambiado un poco por el hecho de que a partir de que entra en vigencia la ley del Ministerio Público, sobre todo a partir de la Constitución del 26 de enero del año 2010, solo se dejó como Ministerio Público, que no se regula por el sistema de carrera, al Procurador General de la República y una tercera parte de los adjuntos del Procurador General de la República. Después, los demás fiscales, que somos de carrera,
no tenemos en términos prácticos relación con el poder político, y en mi caso es así. Yo me creí lo que decía la norma y lo aplico totalmente. Se lo creyó. A ver, dice un amigo que mi problema es ese, que yo me creí. Que se creyó eso. Que se creyó, que me creí eso. Magistrada, yo quería saber, al momento se dice que que mucha gente está en la calle quizás por expedientes mal instrumentados. ¿A quién se culpa por eso? ¿Se culpa al fiscal, a la policía? ¿O quizás realmente hay debilidades aún que superar en cuanto al proceso de instrumentación de las acusaciones? Mire, es inmejorable y sería deshonesto no reconocer que es necesario mejorar la calidad de las investigaciones. Nosotros tenemos que tecnificar más las investigaciones. Todavía en República Dominicana, en términos generales, hacemos investigaciones con diligencias muy rudimentarias. Eso es así. Pero también muchas veces desde el sistema de justicia, bajo el argumento de debilidad de la investigación, se escudan otras cosas. Sobre todo ocurre en casos de narcotráfico. Doctora, para nosotros los que no somos abogados, gracias a Dios, y perdónenos, nos resulta difícil establecer la línea que separa las gestiones de un ministerio público de una policía, y da la impresión de que hay una solución de continuidad después de un hecho, de que uno no sabe hasta dónde la policía llega y cuándo entra el ministerio público. Usted no puede deslindar esas funciones si son claramente definidas. Sí, por supuesto. El Ministerio Público primero es un auxiliar del Ministerio Público. Esa es una palabra que se dice, pero nosotros no estamos seguros de que... Es un auxiliar, pero en términos prácticos, ¿qué quiere decir eso? En términos prácticos, lo que eso quiere decir es que mientras el Ministerio Público necesite al policía en la investigación, le puede dar instrucciones en lo que tiene que ver con esa investigación. Desde que el proceso inicia hasta que culmina, no tiene el proceso que solo... Aquí tenemos el criterio en términos generales de que el proceso termina cuando se solicita la medida de coerción, pero realmente el proceso lo que hace es que inicia su judicialización cuando se solicita la medida de coerción. En términos generales, esa relación termina cuando el Ministerio Público entiende que ya no necesita el acompañamiento del policía. Eso es lo que establece la norma. En términos prácticos, lamentablemente, esa dirección funcional que tiene que tener el Ministerio Público sobre la policía no siempre se da. Doctora, usted quizá no vivió, nosotros vivimos una época en que llegaba un caso a la fiscalía, ya instrumentado por la policía, el policía llevaba la prueba o se la inventaba, cualquier cosa, y el fiscal cogía eso y lo asignaba a un juez de instrucción. El juez de instrucción, pero lo daba el fiscal a quien él quisiera. Después vimos en un momento en que Katia Miguelina, siendo jueza de ahí de Ciudad Nueva, estaba encargada de reasignar mediante un sorteo los casos, y eso trajo mucha tranquilidad ahí en Ciudad Nueva. Realmente ahora, ¿cómo es? ¿Es sorteo o es dependiendo de la especialidad de los jueces? No, sigue el mismo mecanismo, que hay un juez coordinador que le ingresan los procesos a coordinación, y en el distrito tenemos 7 juzgados de instrucción, y ese juez mediante sorteo asigna los procesos. El volumen de trabajo y los 5 o 6 años que usted está en el cargo le ha dado suficiente elemento de juicio para opinar de esto. Si a usted la llama el Congreso, le dice, mire, licenciada, nosotros queremos hacer modificaciones al Código Penal y queremos que usted haga recomendaciones de cuáles son los problemas que están ahogando los ministerios públicos, cuáles son los principales problemas que usted recomendaría, independientemente de que los juristas empiecen a hablar tonterías, sino en el día a día los problemas que usted tiene ahí. Lo que pasa es que nosotros tenemos un código, Julio, que comenzó a discutirse en Francia a finales del 1700. Se aprueba en Francia 1802, 1804, a principios del 1800. Llega en República Dominicana a finales del 1800
Y si bien es cierto que se tiene en derecho como una de las mejores obras, el Código Napoleónico, como una de las mejores obras jurídicas, hemos abusado. Yo digo que como pieza de museo, el Código Penal es muy interesante. Como instrumento de persecución eficiente, no quiero decir que la criminalidad tiene que ver con el código. La criminalidad es multifactorial y debe enfrentarse también desde diversos sectores. Ahora, la forma de imputar, por ejemplo, en tema de corrupción, nosotros con las tipificaciones nos hemos quedado muy atrás. Para mí, y menciono de primero la corrupción, que sería al Congreso mi primera sugerencia, en el entendido de que la corrupción es un tema que es transversal a todos los temas importantes del país. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, para el tema de corrupción, que ahora con el tema de DICAN está muy de moda, vamos a encontrar el tema de corrupción. Si nosotros nos vamos para el tema político, vamos a encontrar el tema de corrupción. Si nosotros nos vamos al tema narcotráfico, vamos a encontrar el tema corrupción. Yo diría que el tema de corrupción, el tema de la asociación de malhechores, el tema de los delitos como de criminalidad organizada, que tanto han avanzado en República Dominicana, son temas que el código no lo tiene y que debe de forma natural tenerlo. Doctor, hay temas que son académicos y que se tratan en las universidades, en los eventos internacionales, sobre el papel de prevención y persecución, sobre todo prevención. Una política de prevención, ¿hay antecedentes de que funcione? Claro, claro. En Nueva York, por ejemplo, tiene antecedentes. Alemania, quizá uno de los países que evidencian mejores antecedentes de que la prevención funciona perfectamente. Doctora, en el caso de los eventos más importantes de aquí, ustedes actúan de primera mano, por ejemplo el DICAN ahora con la policía. ¿Ustedes le dejan eso a la policía que se investigue a sí misma o ustedes pueden intervenir directamente sin que nadie lo apodere? No, de hecho, claro, de oficio, el artículo 30 del Código Penal establece que el Ministerio Público debe investigar estos procesos de oficio. En el caso del DICAN, es una investigación que le está manejando totalmente la Procuraduría General de la República. Y en muchos otros casos, el Ministerio Público perfectamente, siempre que el caso sea de orden público, puede apoderarse de oficio. Y en el caso de... Usted hablaba del código francés, el napoleónico, como instrumento de un museo, muy bien. Pero si usted se pone a ver, aquí se han hecho modificaciones que hay algunas cosas del código norteamericano, algunas cosas de innovaciones propias y otras que uno no está claro, como son los juicios binacionales, es decir, esos temas que han traído tantos problemas de que de acuerdo, de que yo te suelto, pero porque dice Estados Unidos y que el pacto y que el acuerdo lo dice. Nosotros tenemos mucha confusión. Por ejemplo, ¿cómo es posible que haya una mujer suelta por un acuerdo perfecto y unas personas que tenían menos acusaciones estén presos? Eso es perfectamente posible, es más un mecanismo utilizado en el sistema norteamericano. Ahora, el tema, por ejemplo, con los acuerdos, se supone que una persona que recibe de parte del Ministerio Público un pedimento de sanción menor es porque ha hecho un aporte importante al proceso y ha asumido un comportamiento en el proceso de cooperación y el Ministerio Público se sienta a una mesa y llega a un acuerdo de un ganar-ganar. Por eso yo siempre digo, cuando a la hora de hacer un acuerdo, por ejemplo, la Fiscalía del Distrito el año pasado, que recién acaba de finalizar, hizo 328 acuerdos en el año. Pero el acuerdo implica un ganar-ganar, es decir, ok, yo me voy a declarar culpable, un delito que posiblemente se condene con 10 años, el Ministerio Público solo me va a pedir 5. También yo tengo unos bienes que el Ministerio Público me lo incautó y yo lo voy a entregar. No vamos a discutir durante 5 o 6 años el proceso, yo me voy a declarar culpable. Sí, eso es perfectamente viable, pero con el tema de los acuerdos y de hacer el proceso fuera,
que está más vinculado al tema de extradición. Ahora se está prácticamente finalizando el estudio y con mira a la República Dominicana y Estados Unidos firmar un nuevo tratado de extradición, por el hecho de que hay muchas quejas, sobre todo de República Dominicana, en cuanto a que las extradiciones no han sido efectivas. Nosotros lo que vemos es que narcotraficantes que son extraditados son sancionados a pena muy leve en Estados Unidos y regresan luego empoderados a demandar al Ministerio Público reclamando sus bienes. Y tenemos decenas de ejemplos. Licenciada Reynoso, usted sabe que hay áreas que son veladas a la prensa. Por ejemplo, si usted le pide una nómina al DNI de quiénes son sus agentes, le va a decir que no puede, porque esos son agentes encubiertos. Si se lo pide al Ministerio Público, que te digan cuáles son los acuerdos que se llegaron con Sobeida o con los 300 y pico de acuerdos, ¿cómo ustedes pueden cuidarse de, por ejemplo, primero, que sea verdad lo que digan? Sí. Segundo, que entreguen los bienes que dijeron. Tercero, que el personal adjunto suyo no se involucre en corrupción y en acuerdos con lo que dicen. Es decir, ¿cómo ustedes cuidan tanta maraña que son sujetas a posibles actos de corrupción? Bueno, en el distrito lo cuidamos de dos formas. La primera es que los acuerdos en el distrito solo los firmo yo. Eso me carga mucho de trabajo. Yo sé que confía en usted nada más. Solo lo firmo yo. En el distrito los acuerdos... Y aquello que pasó con Domínguez Brito, que dijo que hubo un problema de que no, eso fue él que lo hizo, yo no. Bueno, lo que pasa es que en ese acuerdo se cometió un error. Que yo le voy a decir, la segunda medida que tomamos en el distrito es que no hacemos acuerdo de aposento. Es decir, todos los acuerdos del distrito se llevan a un juez para que lo homologue. Todos, absolutamente todos. No son secretos. No son secretos, porque la norma no establece, el código no me da como Ministerio Público esa facultad. ¿Y tiene la facultad de proteger al testigo luego? Sí. Cuando usted suelta una gente de esa bajo palabra, tiene que protegerlo. Bueno, la protección al testigo es una figura diferente, pero sí, perfectamente. Pero existe. Y sí hay un programa. ¿Y hay recursos para ello? Poco como muchas cosas en el Estado, pero sí. Y de hecho tenemos personas dentro del programa de protección. ¿Y tienen colaboración de otros países que le den salida, que los cubran, que le cambien personalidad, etcétera? Hemos tenido colaboración. Está preguntando cosas. Bueno, cosas que la gente quiere saber porque te aparece, sueltan a fulano. Uno quiere saber si fue por gracioso o porque dio unos cuartos, o dio unos cuartos en la campaña. Aunque no puedo abundar en eso, pero sí se ha recibido, y es posible. Claro. Sí, hay una medida como, por ejemplo, la presentación periódica. ¿La gente cumple con eso de verdad? ¿O hay algún índice o porcentaje de personas que no cumpla con una medida de coerción que establezcan su libertad condicional en la calle? Bueno, ese es uno de los temas que lamentablemente han dado más problemas en el código. Por ejemplo, en el distrito en la actualidad nosotros tenemos alrededor de 4.800 personas en rebeldía. Estar en rebeldía ¿qué implica estar en rebeldía? Son personas que el juez le dio una medida no privativa de libertad, ya sea una garantía económica, un impedimento de salida, una presentación periódica o combinación de varias medidas, pero esas personas no se presentaron luego al proceso. En el distrito solamente tenemos aproximadamente 4.800 personas en esas condiciones. Hay la percepción de que a veces la fiscalía no cumple los acuerdos, ¿es cierto? Lo que pasa es que si ese acuerdo no se homologó y no fue dejado en fiscalía... ¿Qué quiere decir homologar, doctor? Homologarlo es que el juez diga que ese acuerdo es válido. Es como una promesa sin garantía. Entonces, el abogado que se arriesga a hacer un acuerdo de aposento se arriesga a que no se le cumpla, porque la norma establece cómo se hacen los acuerdos. Bien, y aunque ponga en riesgo su cliente. Es que nunca debe hacerse un acuerdo fuera del juez. Doctora, vamos a hacer una pausa y regresamos un momentito. Seguimos con la doctora Jenny Berenice Reynoso, fiscal de la capital. Licenciada, nosotros a veces hablamos con base y otras veces tenemos temor de afirmar cosas para no irnos para lo que no debe de ser. En el caso del DICAN, nosotros hemos dicho aquí que se creó la Dirección Nacional de Control de Drogas,
mucha gente esperaba ese cargo y fueron entrenados inclusive por organismos internacionales en la persecución y soñaban con eso. Pero resulta que el jefe después era uno. Cuando la policía vio que tanto poder tenía la dirección, creó el DICAN y nosotros desconocemos si ese organismo es legal, es decir, si tiene la base para existir o si a juicio de la fiscalía ese es un organismo que se inventaron. La experiencia que nosotros tenemos desde Santiago y el distrito es que el DICAN no ha sido costo efectivo para el Estado. Sí, para un organismo operar necesita una estructura de recursos humanos, de recursos materiales. Si nosotros analizamos la costo-efectividad del DICAN, tendríamos que llegar necesariamente a la conclusión de que lo mejor que puede pasar es que el DICAN deje de existir. Recuerdo que siendo la procuradora fiscal titular de Santiago, el coronel que dirigía el DICAN fue arrestado en una operación de narcotráfico. ¿Ya en aquella época? En aquella época, eso fue, si la memoria no me traiciona, en el 2010. Y todo lo que uno vive a diario con el tema del DICAN, la conclusión necesariamente tiene que ser esa. Lo que pasa es que existe un antecedente, doctor, y es que la policía tuvo un departamento antidrogas. Entonces, al crearse la DNCD, desapareció y ahora lo revivieron con otro nombre, pero es el departamento antidrogas. Es que no tiene razón de ser, no por tiene. el hecho de que a muchos dicen para perseguir el microtráfico en, sí, exacto, en porque los barrios. Conocen los barrios. Porque conocen los barrios. Ahora, es que el código le da al policía la facultad de que si ve una transacción de droga, puede actuar, y para eso no es necesario crear un departamento. Siempre que haya un flagrante delito, la policía tiene plena facultad, sin presencia del Ministerio Público, sin orden, de realizar una actuación. Es decir, los que dan esa excusa no tienen ningún fundamento. Esa no es una justificación válida, y les reitero que en la práctica la costo-efectividad de la operación y de mantener el DICAN al margen de todos estos escándalos de corrupción es que no es costo efectivo para el Estado. Doctora, dentro de todos los males que tiene el país, usted nos habla de 100 y pico de ayudantes. Cuando uno va a la fiscalía se siente bien porque hay un grupo de mujeres abogadas que usted tiene que dan gusto, es decir, resuelven, no hay el macuteo, usted no ve lo tradicional. Sin embargo, queremos preguntarle, ¿eso es a nivel de los 100 y pico o es un pequeño grupo que está en el entorno de la fiscal? No, los parámetros de la fiscalía en el distrito lo aplicamos en todas las todas áreas. partes. En todas las áreas. O sea, son obligatorios para todas las áreas. No solamente para la sede, sino para todas las áreas. Doctora, y del volumen de trabajo que llega a la Fiscalía de la Capital, ahí frente al Parque Eugenio María de Hostos, ¿cuál es el principal problema que llega todos los días ahí? En volumen, en cantidad, no en gravedad. Bueno, en cantidad la conflictividad social es el principal problema, que la conflictividad social. O sea, mucha denuncia de problemas en comunidades, problemas, la violencia de género. Nosotros recibimos prácticamente en el año que recién acaba de finalizar, la Fiscalía del Distrito atendió 21,000 personas por temas vinculados a la violencia de género, narcotráfico y delitos económicos son los casos que nosotros más Doctora, recibimos. ¿es cierto que no vale la pena ir a la fiscalía si usted tiene un problema de violencia de género o problema obrero patronal? Porque siempre va a tener el fallo en contra del juez de querella, que es el fiscal. No. Dije que ahí tan pronto eso te llega, no, arréglate antes de ir, que ahí te cantan out sin No, de hecho, apelación. el 19% de las denuncias que nosotros recibimos
en violencia de género el Son año pasado fueron de hombres. Que las mujeres le meten el puño. Y hemos procesado ¿Es mujeres. acoso? Y hemos procesado mujeres por delito de violencia transfamiliar. Es decir, que no. Acoso también. Puede acosar a un hombre, claro. Claro, también Hay puede, acoso, son puede. fuertes. Sí, magistrada, pues la política y la opinión pública ¿inciden o no en la decisión de un juez? Se dice que los jueces hacen lo posible por no verse maleados más o menos sus decisiones con respecto a ciertos casos, pero el que una gente diga es una persecución política o el que algunos abogados a veces acuden a que la opinión pública dictamine antes que el juez en cuanto a algunos casos, eso a fin de cuentas se toma en consideración para tomar un dictamen por parte de los jueces. Bueno, en Estados Unidos se le prohíbe tanto al juez como al jurado durante el proceso tener contacto con medios para evitar este tipo de situación. No obstante, hay una corriente que la ha desarrollado un español, Gabriel Ignacio Anitúa, que él establece que es muy difícil en la sociedad actual tan intercomunicada mantener los procesos al margen de los medios de comunicación. En ese mismo aspecto, doctora, nos quedan 3 temas que quisiéramos, son espinosos. Uno es cuando se juzgó, inclusive 2 de ellos se lo tratamos en la participación anterior, cuando se juzgó a Noriega, cuando se sacó a Noriega de Panamá, el presidente Bush padre le pidió a los medios y a sus funcionarios que no trataran el tema en público, porque en Estados Unidos cuando un tema se trata tanto que puede verse ya culpable o inocente la persona, ¿cómo? Hay una palabra, declaran el caso. Puede afectarlo de nulidad. Exactamente, lo anulan, esa es la palabra. Realmente aquí funciona esa figura. No, realmente los procesos, nosotros en el Código Dominicano establece que la fase de investigación solo es pública para las partes. Ahora, después que se presenta la apertura a juicio, o se presenta, el acto conclusivo correspondiente, en este caso quizá la acusación, el proceso es público para todos. O sea, eso es lo que establece el sistema dominicano. Una vez acusado, X ciudadano quiere tener acceso completo al expediente y tiene derecho, por ejemplo, pedir a la Fiscalía del Distrito que quiere tener copia de ese proceso y tenemos la obligación de entregársela porque ya el proceso es público. Ahora, en República Dominicana ciertamente no se cumple un 100% esa disposición del código que establece que durante la fase de investigación el proceso solo es público para las partes, no debe ser público para los terceros. Doctora, por razones de edad, de generación, usted es un producto de esta era, que coincidencialmente es la era del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, que quieras o no, usted es un producto del PLD. Sin embargo, es bien conocido que el presidente Fernández, cuando se fue, hizo una reforma que en cierta forma la hizo a la medida de lo que el país necesitaba, pero también incluyó cierta coraza, cierto traje de protección a ciertos sectores que hoy se ponen de manifiesto que fueron hechos a la medida. Doctora, ¿usted entiende que actuar contra un personaje que trabajó en ese régimen es traición? Claro que no. Traición sería no hacer lo correcto. Pero el Ministerio Público tiene el deber de actuar con objetividad y independientemente de que se considere que sea el producto de una era. Yo, por ejemplo, en mi caso, soy una fiscal de carrera, hice todo para ingresar a la carrera y siempre he dicho, yo no llegué ni a fiscal titular de Santiago ni a fiscal del distrito por habérselo pedido a ningún político. Bueno, pero su trabajo a lo mejor hizo que los políticos entendieran que usted era lo más adecuado. Sí. Pero habían otras también que... Ahí está en la fiscal de la provincia de Santo Domingo, que también es una santiaguera distinguida. Doctora, hay un tema que es que un proceso proceda o no proceda a tratarlo en un momento adecuado. No estoy diciendo si es o no
procedente el actuar, sino que socialmente no procede. Por ejemplo, que venga una campaña y hay una acusación contra un candidato a un cargo importante, presidente, senador, diputado. El posponer la acción, ¿es negación de justicia o es persecución política? No se debería posponer, porque por ejemplo, si tiene una acusación de corrupción, deberíamos evitar que el ladrón llegue a senador y arrestarlo antes, hacer su investigación. Pero si usted no tiene todavía una sentencia en contra, no puede llegar a esa conclusión. Pero la investigación no debe pararse porque sea candidato. No debe detenerse. No debe pararse porque sea candidato, claro que no. Debe agilizarse por si hay ¿Y elementos cómo no ustedes llegan? huelen a veces que pueda haber una acusación para inhabilitar a una persona? Las pruebas, Julio. Las pruebas. O sea, si cuando hay una acusación de persecución política, se supone que si es persecución política no deben haber pruebas que lo vinculen directamente a la comisión de un hecho punitivo. ¿Los fiscales tienen jueces favoritos? Bueno, en Estados Unidos, aquí no se hace mucho, pero en Estados Unidos las grandes oficinas de abogados, y recuerdo inclusive la fiscalía también, fui testigo de un proceso que investigué en Santiago una parte y después fui a testificar al Distrito Sur, a Nueva York. Y el Ministerio Público o el fiscal que había estado en contacto conmigo no es el que va a la audiencia, y yo le digo a los muchachos, ¿y por qué no va a subir a la audiencia X Ministerio Público? Y él me dice, no, lo que pasa es que el juez y él no se llevan muy bien. Ajá. Entonces, por eso va a subir otro fiscal. O sea, que hay jueces que no le caen bien ciertos fiscales. Entonces, y puede incidir en el proceso. Nosotros entrevistamos al abogado de Quirino en Estados Unidos, un americano, y antes de la entrevista, denme su currículum, ¿usted sabe quién era? Era abogado de la DEA, bueno, que cuando se retiró pasó a ser abogado de narcotraficante. Eso no choca con nada, ¿verdad? Debería chocar con la ética, pero eso es de cada persona, quien. Como eso no es legal, entonces yo no me veo como en el ejercicio defendiendo narcotraficantes. Ustedes están en el medio de un problema, esta es la última. Por abajo la policía dice que sueltan y por arriba ustedes dicen que los jueces sueltan. Realmente, de esos tres estamentos, ¿cuál es el más confiable? Yo creo que como está el sistema es una corresponsabilidad, Julio. ¿De los tres sectores? Sí, sería irresponsable decir que que un sector, lo veo más como una corresponsabilidad. Yo solo le quiero dejar esta reflexión a usted y a los amigos televidentes. La población tiene una gran desconfianza, y a propósito hoy que se celebra el Día del Poder Judicial, la población tiene una gran desconfianza en el sector justicia, y cuando yo digo sector justicia, ahí estamos todos los que de una manera u otra estamos vinculados al sector justicia. Y su gran desconfianza viene por cosas como esta. Tenemos dos casos de narcotráfico. Un caso donde a Juan Pérez, de un barrio populoso de aquí del distrito, le agarran 5 gramos en el bolsillo delantero de su pantalón. Vamos a medida de coerción y se le pide una medida de coerción y le dan como medida de coerción 1 año de prisión preventiva. Tenemos el caso de una red de peruanos, colombianos y dominicanos. Se le agarra mediante allanamiento 200 kilos de cocaína, tiene interceptación telefónica, si ocupan bienes, si el caso en términos probatorios está excelente. Y agarra el mismo juez que me le dé el año de prisión preventiva al joven de Guachupita y me le da una garantía económica a alguno, un mes de prisión preventiva a otro, después viene y se le varía la medida de coerción. Entonces, en esas actuaciones es que está el problema del sistema. En ese tipo de actuaciones no hay coherencia del sistema frente a los procesos. Yo puedo entender que un juez tenga un criterio liberal sobre tema de narcotráfico, sobre tema de violencia de género. Yo, por ejemplo, tenía un juez en Santiago que caso de seducción de menor que yo llevara, ese juez nunca
le daba prácticamente medida de coerción. Él tenía el criterio de que hasta que después de 15 años no debería penalizarse. No debería. Ya ese era su criterio. Yo no lo Y comparto. no se puede unificar el criterio de jueces, ¿verdad? Bueno, el juez, diríamos que cuando hay un tribunal como el Constitucional que da una decisión, sus criterios son vinculantes, pero ya un juez de primer grado no necesariamente es un criterio o no es un criterio vinculante. Los días del Poder Judicial hay discursos. Usted nos ha dicho el suyo, lo apreciamos. Generalmente los presidentes de las Supremas antes hablaban de soltar presos mal presos. Ahora te hablan de presupuesto. Los presupuestos son importantes en los ministerios públicos, es decir, Claro, son insuficientes. Claro, el presupuesto es muy importante, pero tan importante o más que el presupuesto es la gestión. Y el sistema de justicia tiene un problema, no solo de presupuesto. El sistema de justicia, nosotros, y yo lo he dicho en otras ocasiones y lo reitero aquí, uno de los principales problemas es que nosotros queremos perseguir una criminalidad moderna y desafiante con una justicia de libro. El sistema de justicia es totalmente apático a la tecnología y a la innovación y no quiere trabajar con indicadores de gestión. Esa pregunta que usted se hacía antes de entrar a esta entrevista, por ejemplo, ¿qué son indicadores de gestión? ¿Cuántas personas se operaron? ¿Qué tipo de enfermedad? La gestión en el sector justicia ha sido muy apática con los avances de la tecnología y todavía nosotros queremos seguir llevando una criminalidad, seguir procesando una criminalidad de la era moderna con una justicia de libro. Doctora, y eso se ¿tiene traduce un caso en que es el ineficiencia. más difícil o todo usted lo trata igual? No. Hay casos que hasta las 5 de ¿Usted la recuerda mañana. alguno? No, mucho. Yo investigué una banda de sicarios en Santiago que en un día, que en 28 a 30 horas mataron 7 personas. Ya. Y ese fue un caso que es sumamente importante. Bien. Y ahora, por ejemplo, también tenemos investigaciones de casos que son bien complejos, como el caso Banco Peravia, por ejemplo, y que llevan tiempo y una dedicación extra. Bien. Le damos las gracias a la licenciada Jenny Berenice Reynoso, fiscal del Distrito Nacional. También le damos las gracias a una vecina que ya tiene en Santiago, que es colaboradora y coproductora de Héroe Z, que logró que Jenny Berenice esté con nosotros. Carmen Rita de Asa. de Asa. Gracias. Muchas gracias a ustedes.